mensaje que estamos teniendo sobre la vida de David. En el mensaje de hoy nos vamos a apartar un poco de David, aunque lo vamos a mencionar, quitar un poco el enfoque de David y ponerlo en otro personaje, Saúl. Por eso el mensaje de hoy lo hemos titulado David y la muerte de Saúl. El relato de su muerte aparece en el primer libro de Samuel, capítulo 31, los versos que leímos como lectura devocional del 1 al 13, pero vamos a estar mirando una serie de textos que también tuvieron que ver con lo que fue su vida. Y quiero comenzar este mensaje con una pregunta. ¿Qué crees que te escribirán como epitafio los que te sobrevivan? ¿Te has puesto a pensar en qué dirá tu nota necrológica? ¿Has reflexionado en las palabras que podrán utilizar que sintetice tu vida, tu carácter y tu actividad? Bueno, sé que pocas veces pensamos en esto, pero sería un buen ejercicio espiritual considerarlo, ¿no? Porque hacerlo tiene implicaciones para el presente, para cuando todavía estamos vivos, cuando todavía podemos enmendar algo. El epitafio de Saúl fue uno bien triste. Resumía lo que fue su trágica vida. Un hombre que jugó un papel tan importante en la vida de David. Alguien que tuvo la oportunidad de convertirse en su mentor, en su guía, en su gran amigo, y se convirtió en su peor enemigo y, podemos decir, el hombre que quería asesinarlo. El epitafio de Saúl, en 3 palabras, aparece en el primer libro de Samuel, capítulo 26, verso 21, donde leemos estas palabras. Entonces dijo Saúl: he pecado, vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. He aquí yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Me llama la atención estas palabras que forman parte del texto. He aquí yo he hecho neciamente. Creo que con un gran acierto, estas palabras describen la vida de Saúl. Alguien que pudo decir algo como esto: tuve a Dios de mi parte, pero viví como si Él no existiera. Hubo un amanecer glorioso, un gran comienzo en mi carrera. Aquel día en que Dios me ungió, mandó a ungirme como rey. Era el más grande, y literalmente el más grande físicamente. Sobresalía una cabeza sobre todos los demás hombres de Israel. Era un tipo fuerte, un líder natural, el hombre ideal para el cargo, admirado y respetado por todos. Y he actuado neciamente. Podemos decir sin temor a equivocarnos que la vida de Saúl estuvo marcada por la desobediencia deliberada. Y estas palabras bien podrían escribirse en la lápida, en su lápida, porque resumen su vida. He actuado neciamente. Es como si dijera: la gente me ve y me dice: ¡oh, qué rey Saúl! Pero Dios mira en mi interior y me dice: qué necio, qué vida tan necia y tan vacía. Pero fíjense, la vida de Saúl
no solo fue una vida necia, sino que además tuvo una muerte trágica. He aquí el triste final de Saúl. Quiero invitarles al libro primero de Samuel, capítulo 31, verso del 1 al 4, dice: los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos, y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Verso 6. Así murió Saúl aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Una trágica historia. Miremos la escena, cómo la Biblia la describe. Fue una masacre, un lugar de horror inconcebible, lleno de cadáveres por todas partes. Los filisteos vienen a acabar con lo que queda del enemigo. Estos hombres, los filisteos, les encantaba derramar sangre, y ahora tenían al enemigo en la mira. La batalla se vuelve totalmente en contra de Saúl. Él y el ejército israelita huyen antes de la arremetida del enemigo y son finalmente abatidos. Dice la Biblia que los filisteos matan a sus 3 hijos, entre ellos Jonatán. ¿Se acuerdan? El amigo íntimo de David. Es posible que todos ellos hayan sido masacrados ante los ojos de Saúl, aunque realmente no sabemos este detalle. Después los arqueros le tiran al rey y es mortalmente herido. La versión de la Vulgata Latina dice, contando esto, fue herido en el abdomen. Fue una herida mortal. Llegó el final de Saúl. No podía escapar, estaba herido mortalmente. Las flechas de los filisteos le habían atravesado el cuerpo. Es duro, ¿verdad?, verse de esta manera. Y que cuando mires a tu lado, veas el cuerpo de tus 3 hijos. Un momento difícil. Entonces se vuelve a su paje de armas, aquel hombre que ha permanecido fiel a su lado hasta el último momento, y le dice: saca tu espada y remátame. Esto no era un acto glorioso, esto era un acto cobarde de alguien, como verán en unos momentos, que estaba más preocupado por su imagen y su reputación que por el Dios con el que estaba a punto de encontrarse. Él no quiere sufrir una humillación final. No quiere que los filisteos se burlen de su cuerpo o que lo ridiculicen antes de morir. Pero vuelvo a la pregunta, porque a mí me atrapó leer esto. Y me pregunté muchas veces esto: ¿cómo es posible que un hombre al borde de la muerte esté tan preocupado por su imagen ante el enemigo y que muestre tan poca preocupación por su relación con Dios, con el Dios que está a punto de encontrarse? Algo había retorcido en la vida de Saúl, algo estaba sumamente mal en un hombre tan preocupado por su imagen y no por su alma. Como dije, a punto de encontrarse con el Dios que le iba a juzgar.
Esto es lo que realmente sucede cuando la obediencia irrumpe en nuestras vidas para quedarse. Esto es lo que sucede cuando la desobediencia nos embota los sentidos. Cuando llegamos al punto de preocuparnos más por lo que la gente pueda pensar, por la imagen que proyectamos, repito, por lo que la gente dice o puedan decir. Esto es evidencia de que de alguna manera hemos perdido el contacto con Dios y con lo que Él piensa de nosotros. Miren, yo he leído el pasaje muchas veces y no encuentro una sola palabra en el relato de la muerte de Saúl que tenga que ver con Dios. No hay un solo indicio de que se vuelva a Dios en oración y estando en la condición en la que estaba. Perdonen que ponga esta ilustración. Ayer lo hablaba con un hermano, pero yo pienso en esto una y otra vez. Estoy hablando del actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Ayer el hermano me sacaba en la conversación, traía el tema de los atentados que le hicieron. Yo no sé si Trump es cristiano, no puedo afirmar ni una cosa ni lo otro. Pero lo que yo pienso, yo le decía al hermano, que de haber estado yo en sus zapatos, eso habría cambiado mi vida para siempre. No puede uno estar tan cerca de la muerte y seguir viviendo igual. Y digan lo que digan sus seguidores y sus enemigos, eso fue un milagro. Imagínate que te veas con el abdomen traspasado, ya no estoy hablando de Trump, y vuelvas tu cabeza y veas allí a tus 3 hijos muertos. Y lo que estés pensando es en tu imagen, en tu reputación. Este hombre no se volvió a Dios ni una vez. Solo dice la palabra que cayó sobre su espada y murió. Primera de Samuel 31:4. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería porque tenía gran temor, porque entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. ¿Qué es esto? Un acto de suicidio. Y este suicidio es la expresión final de su infidelidad a Dios y en este momento de su vida. Repito, fue un hombre que vivió obsesionado con su imagen. Yo quiero que recuerden esto. Primera de Samuel capítulo 15. Ya Saúl había torcido su vida. Ya había tomado el camino equivocado. Es reprendido por el profeta Samuel en una ocasión. Y qué terco para reconocer que había pecado. Lo más parecido a esto fue lo que dijo en el verso 30. Pero miren por qué lo dijo. El verso 30 comienza con estas palabras, 1 Samuel 15:30. Y él dijo, yo he pecado. Qué bueno, diría alguien. Pero si seguimos leyendo, dice, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel. Y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. No, Jehová tu Dios no. Jehová mi Dios, debiste decir. Fíjense, vivió después que su vida se torció, preocupado por su imagen y asimismo se murió. Tuvo una muerte ignominiosa. Miren, si esto nos parece triste, lo que sigue es aún peor. Verso 7, y los de Israel que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían muerto, dejaron las ciudades y huyeron.
y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Los filisteos no solo saquearon el territorio, sino que también comenzaron a vivir en las ciudades que antes habían sido habitadas por los israelitas. Verso 8. Aconteció al siguiente día que viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte Gilboa. Esto es lo normal en una batalla. Nos parece salvaje, pero así ocurría. Cuando el enemigo es derrotado, le quitan todas las armas y el bagaje, o sea, donde están todos los equipos, donde guardaban sus provisiones, se deshacen de todo. Y cuando los disculpen. Y cuando los filisteos comenzaron a despojar a los muertos, se encontraron con la sorpresa de que allí estaba Saúl. Veamos lo que sigue. Verso 9. Y le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Hay un paralelo entre la muerte de Saúl y la muerte de Goliat. ¿Se acuerdan? Al paladín de los filisteos, David le cortó la cabeza y los filisteos huyeron. Primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 51. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Pero ahora ellos son los que tienen la oportunidad de tomar venganza. Y lo hacen con el gigante, paladín de Israel. Nos referimos a Saúl por el tamaño que tenía, que no era comparable con el de Goliat, pero era el hombre más alto en Israel. Dice el primer libro de Samuel, capítulo 10, verso 23, que el rey Saúl, desde los hombros arriba, era más alto que todo el pueblo. Y aquí estamos, Saúl, el hombre que una vez supo lo que era la alegría y las bendiciones del reino. El hombre que fue el representante de Dios ante el pueblo escogido. El hombre tan obsesionado por su imagen, ahora está muerto. ¿Para qué tanta preocupación por la imagen? Ahora es un cadáver. Ahora le mutilan el cuerpo, le cortan la cabeza, la llevan a otro lugar. Los filisteos se burlan del hombre. Lo que tanto temía Saúl ocurre. Se burlan de su muerte. Y sin duda alguna, con toda seguridad, hicieron comentarios blasfemos acerca de Jehová, el Dios de Saúl y de los israelitas. Verso 10, y pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo en el muro de Bet-San. Qué escena tan trágica y espantosa. Pero lo más triste de todo esto, lo más trágico, es que no tenía que haber ocurrido. Este hombre no tenía necesidad de morir como lo hizo, pero él escogió su propio destino. Saúl llegó a escupirle en la cara a Dios, aquel Dios que le otorgó gracia, y ahora era como si le hubiera dicho: no te necesito, yo viviré y moriré como me plazca. Saúl escogió la senda carnal
Y por eso no debe sorprendernos el desenlace de su vida. Así sucede cuando alguien decide hacer lo mismo. Es lo que ocurre cuando el acomodo o la desobediencia se apoderan lentamente de nuestra propia vida, donde tomamos decisiones necias una tras otra, día tras día, sin preocuparnos la gloria de Dios, nuestro testimonio, tomando el camino fácil, viviendo como el mundo perdido. Dice la palabra que llevaron su cuerpo y el cuerpo de sus hijos a un lugar llamado Betsán. Dice, y los cuerpos de sus hijos del muro de Betsán. Allí estaba el cuerpo de Saúl y el de sus hijos. ¿Saben qué era Betsán? Bueno, era un lugar que no estaba muy lejos de donde Saúl había sido ungido como rey. ¿No es realmente sorprendente que en sus 4 décadas como rey hizo pocas conquistas territoriales por la nación de Israel y que su vida terminó a unos pocos kilómetros donde había iniciado su reinado, con el cuerpo colgado, proyectado contra la noche iluminada por la luna, a escasa distancia a caballo, de donde en su día de gloria resonaban trompetas anunciando al nuevo rey de Israel, el primero? Es una triste realidad, pero considerando que eso fue lo que él eligió, no es para sorprenderse. Algunos, sin embargo, le tuvieron lástima a este hombre. Los habitantes de Jabe, un pueblo al oriente del río Jordán, mire lo que sucede en los versos del 11 al 13. Mas oyendo los de Jabes de Galaad esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Betsán. Y vinieron a Jabes, los quemaron allí, y tomando sus huesos los sepultaron debajo de un árbol en Jabes, y ayunaron 7 días. Esta es la historia de alguien que decidió vivir fuera de la voluntad de Dios. Yo no sé si hay alguien que me está escuchando ahora ha tomado el camino de la desobediencia, algo de lo que Dios es testigo, porque Dios siempre sabe todo, no solo lo que hacemos, sino por qué lo hacemos. Puede que Dios te esté hablando en esta hora. Si es así, este es el momento de aplicar los frenos. Detente. Vuélvete al Señor y dile con toda honestidad: Señor, yo no te pido que te pongas de mi parte. Solo te pido, Señor, que tomes el control de mi vida. Cuando usted y yo venimos al Señor, lo hacemos como ovejas. No para que Él se ponga de nuestra parte, sino para que Él tome el control. Ahora, es una historia trágica, pero sin lugar a dudas una historia de la que podemos aprender. Cuando miramos lo que fue la vida de Saúl y su muerte, ¿qué Dios nos está diciendo? Quiero dejarles 3 lecciones que podemos mirar en ella. La primera, la manera como uno termina es más importante que la manera como uno comienza. De la misma manera que hay un comienzo, habrá con toda seguridad un final. Solo cuando un hombre o una mujer terminan bien, podemos decir que realmente han tenido éxito en la vida. La trágica historia de la vida de Saúl me recuerda que la influencia de una vida
ya sea positiva o negativa, ya sea grande o pequeña, no se puede realmente medir con precisión antes de que esa vida haya cumplido totalmente su ciclo. Por eso en nuestra inmadurez a veces nos formamos opiniones prematuras de ciertas personas, especialmente aquellos que han sido bendecidos con muchos dones. Saúl, el primer rey de Israel, comenzó de una manera prometedora, pero en el camino este hombre se degeneró miserablemente. ¿Recuerdan su glorioso comienzo? Vamos a encontrarnos con Saúl, el primer rey de Israel, primera de Samuel, capítulo 9. Verso 1 y verso 2. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afia, hijo de un benjamita, y tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Vaya, tenía una apariencia impresionante. Era el hijo de un valiente guerrero. Su linaje, podríamos decir que era excelente. Era alto y extraordinariamente apuesto. Era un hombre comedido, interesado en confiar en Dios. Y por ser un hombre de estas cualidades, prometía tanto. Samuel lo inviste con poder con estas palabras en el capítulo 10, versos 6 y verso 7. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Cuando Saúl fue elegido como rey, el pueblo estuvo listo para coronarlo. Y miren este detalle, primera de Samuel capítulo 10, verso 22. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido aquel varón. Estaban buscando a Saúl. Y respondió Jehová, he aquí que él está escondido entre el bagaje. El hombre estaba escondido. ¿Qué pasó con la humildad de Saúl? ¿Qué ocurrió con su genuina modestia? El tipo iba a ser coronado como rey y estaba escondido. Fue un gran comienzo, sin lugar a dudas. Pero he aquí la verdad, un buen comienzo no garantiza un buen final. Lo extraordinario de todo esto es que el Dios que comienza con nosotros es esencial que termine. Yo les puedo asegurar que Él no nos va a abandonar a lo largo del camino. Pero nosotros muchas veces, como ovejas descarriadas, dejándonos llevar por nuestra naturaleza carnal, corremos en la dirección opuesta a donde Dios nos está mandando. Un final bienaventurado y que glorifique a Dios es el resultado de buenas decisiones. Y una buena decisión, Señor, es decirle, Señor, sabes que estoy pensando hacer esto. Dime si esto es para tu gloria o no. Señor, si en mi vida estoy haciendo algo que no está glorificando tu nombre, muéstramelo y ayúdame a cambiarlo. Bueno, a veces Dios es claro, bueno, siempre es claro, siempre nos habla, pero nuestra terca voluntad no obedecemos. ¿Cómo te gustaría terminar?
Segundo, la vida de Saúl nos recuerda que la obediencia no es negociable. Un hombre que tuvo mucha influencia o que intentó tenerla en la vida de Saúl fue el viejo profeta, el anciano profeta Samuel. Estaba tratando de hacer por Saúl lo que nunca pudo hacer por sus propios hijos, ¿se acuerdan? Salvarlo de una mayor rebeldía y de una autodestrucción inevitable, pero el hombre no lo logró. Porque Saúl no estaba dispuesto a someterse a Dios y su corazón se endureció. Se hizo más grande a sus propios ojos que a los ojos de Dios. Miren, yo quiero que miren lo que Dios dice a través de Samuel, refiriéndose a Saúl. En el primer libro de Samuel, capítulo 15, versos 22 y 23. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, con que se obedezca a las palabras de Jehová? Lo voy a decir en palabras más claras. ¿Se complace Jehová en todas nuestras acciones, en todas nuestras obras, cuando realmente es un puro barniz, cuando realmente no están motivadas por mi amor a Jesucristo y mi preocupación por su gloria? Cuando lo que me está preocupando es mi imagen. Miren lo que sigue diciendo: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención a Dios que la grosura de los carneros. Y ahora viene lo más fuerte: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Yo he intentado encontrar otra, pero para mí no hay una advertencia más solemne, más enérgica en las Escrituras sobre la necesidad de la obediencia, porque estas palabras realmente nos despojan de todas nuestras excusas, de todos nuestros intentos de rebajar al Señor a nuestro nivel. Dios nos guarde de eso. Dios es Dios, no nosotros. ¿Cuánta gente piensa, bueno, Dios Él acepta esto? Sí, Él va a entender. No, no va a entender. La Biblia dice que es celoso y que Él no dará su gloria a otro. Cuando hacemos algo, pensamos: Señor, yo quiero ofrecerte esto porque es lo mejor. Señor, yo quiero hacer esto para ti y pongo el alma en ello, porque Él merece lo mejor. ¿Por qué? Se lo diré muy claro en algo que usted conoce. Él dio lo mejor por nosotros. Su propia vida, o sea, la vida de su propio Hijo. Lo ofreció allí en la cruz para darnos esperanza, perdón y la posibilidad de vivir una vida reconciliada con Él. Muchos creyentes hoy han rebajado a Dios a su propio nivel. Y a veces vemos cosas tan tristes que ocurren en las iglesias. Todo tipo de espectáculo que uno se pregunta: ¿qué pensará Dios de esto? No, pero esto yo lo hago para el Señor. ¿Seguro? ¿Seguro? Dios merece lo mejor, porque Él es el Dios santo. Este texto nos despoja de todas nuestras excusas y nos remite a la única cosa que le agrada y le glorifica. Y lo diré en dos palabras:
la obediencia. Tomemos tiempo de leer de nuevo este último versículo. Dice, se complace Jehová tanto en los holocaustos y en víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebeldía y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él te ha desechado para que no seas rey. En este texto, Dios expresa que la rebelión no es una ligera fechoría. ¿Con qué lo compara? Con las prácticas demoníacas. ¿Y qué nos dice de la insubordinación? ¿Se trata simplemente de una pequeña dificultad a la que todos nosotros nos hemos acostumbrado? No, él dice que son como ídolos e idolatría, algo fuerte de veras. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. El principio es este: los que rechazan a Dios continuamente, un día van a ser rechazados por Él. Tomemos a Dios seriamente. La tercera lección que podemos mirar de la vida de Saúl es que la humildad siempre es el mejor camino. Yo sé que resulta terriblemente difícil en una cultura orgullosa, egocéntrica y egoísta, donde la humildad no es considerada una virtud, es un defecto. Lo miran como un defecto, es un estorbo. Y es algo que es ajeno realmente a la gloria de Dios. En el sentido de que nuestra naturaleza caída nos lleva en la dirección contraria. El profeta Miqueas escribió en Miqueas capítulo 6, verso 8, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Dios de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. El apóstol Pablo exhortó a los creyentes, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Cuando decidimos desechar la actitud arrogante y tomar la senda de la humildad, simplemente estamos aprendiendo de aquel que dijo en Mateo 11, 28, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. En un mundo decidido a salirse con la suya, y una de las cosas que ocurre es que hay gente que no ve nada positivo. Nada positivo. Esta semana lo vimos en el discurso de la Unión. Yo no creo que haya una persona que siempre haga todo mal, ¿verdad? Siempre hay cosas positivas que mirar. Es verdad que todos hacemos cosas malas, pero todos. Pero donde no está Cristo, la gente se quiere salir con la suya. Resulta difícil, terriblemente difícil, cultivar una actitud correcta hacia la autoridad de Dios y a todo aquel que la representa. La sumisión es una batalla, pero la Biblia, créanme, no nos deja otra opción. Algunos descubren la necesidad de un espíritu sumiso cuando están entre rejas. Otro detrás de una terrible enfermedad o de un accidente automovilístico. Otros aprenden de la sumisión en una serie de golpes en la vida que los llevan a ponerse de rodillas y a aprender a caminar humildemente. ¿Cómo está nuestra obediencia a Dios?
¿Cómo está nuestra humildad delante de Él? ¿Realmente creemos que podemos seguir resistiendo los intentos de Dios por humillarnos? Años atrás escuché esta afirmación: cuando Dios quiere realizar una tarea imposible, toma a una persona imposible y la aplasta. Saúl nos recuerda que Dios no puede usar a alguien enamorado de sí mismo. La historia de Saúl nos recuerda que Dios busca personas preocupadas por su gloria divina. Saúl, el tipo enamorado de sí mismo. David, el hombre que se preocupó por la gloria de Dios. Y ya sabemos el contraste y el final de estas dos vidas. Miren, tanto como Saúl y sus hijos, nosotros nos vamos a morir. Es inevitable. Hay gente que no quiere pensar en la muerte. Bueno, pero por no pensar no va a cambiar de que va a ocurrir. Y ya lo he dicho muchas veces, hay que prepararse para este momento. Porque a veces se presenta de forma repentina. A veces tarda mucho en llegar cuando, desde la perspectiva que se mira, se ha estado viviendo en un sufrimiento intenso. Y se mira la muerte como un alivio, sobre todo cuando se conoce a Dios. Hay ocasiones en que llega de una manera dulce y tranquila. Se acostó en la noche y despertó en el cielo. Bueno, los que mueren en Cristo. Otras veces es violenta y espantosa. En ocasiones llegó demasiado pronto. Era tan joven, ¿cómo pudo suceder? En otras ocasiones parece que los fríos dedos de la muerte se mueven muy despacio cuando estamos mirando a alguien que amamos sufriendo dolor y tristeza. Pero miren, independientemente de la manera en que llegue, va a llegar. Yo lo he dicho, qué sabio sería si en lugar de imitar a Saúl, viviéramos cada día pensando, este puede ser el último. Hay una historia que he usado muchas veces y la voy a volver a repetir, no tengo muchas nuevas. Es la famosa historia del mercader de Bagdad, ¿se acuerdan? Bueno, yo sé que a veces no se acuerdan, por eso lo repito. Hay una vieja leyenda de un mercader de Bagdad que un día envió a su criado al mercado. No había pasado mucho tiempo cuando el criado regresa pálido y tembloroso. Con mucho nerviosismo le dice a su señor: en el mercado fui empujado por una mujer que estaba en la multitud. Y cuando me volví a ver quién era la muerte que me había empujado. Me miró y me hizo un gesto amenazador. Señor, préstame tu caballo porque tengo que apresurarme para huir de ella. Me iré a Samarra, allí me esconderé y la muerte no me encontrará. El mercader le prestó su caballo y el criado lo montó y se lanzó a todo galope huyendo de la muerte. Más tarde ese mismo día el mercader se dirigió al mercado y allí se encontró otra vez la muerte, de pie, en medio de la multitud. Se le acercó y le dijo: ¿por qué asustaste a mi criado esta mañana? ¿Por qué le hiciste un gesto amenazador? Y la muerte le contestó: no fue un gesto amenazador, fue solo un gesto de sorpresa. Me sorprendió verlo en Bagdad porque tengo una cita con él esta noche en Samarra. Cada uno de nosotros tiene una cita en Samarra. Yo sé que es difícil pensar eso cuando uno está cómodamente sentado acá
y cuando no tienes dolor, que yo creo que son periodos muy cortos. Pero para nosotros la muerte no es un enemigo. La muerte no es fuente de temor, sobre todo cuando tenemos nuestra fe y esperanza puesta en Jesucristo. Todos tenemos una cita en Samarra y no la podemos evadir. Por eso te digo, toma la vida y la muerte muy seriamente. No podrás escapar de ella vivo. Vas a vivir siempre en algún lugar. Todos enfrentaremos una vida después de la muerte. Y eso pasará con toda seguridad. La pregunta no es si viviré para siempre, sino dónde lo haré. Vivir a la perspectiva de esa realidad anunciada por la Biblia y para aquellos que tenemos a Cristo, la esperanza que nos da en Jesús, nos lleva constantemente a un autoexamen, a volver a las cosas esenciales, a lo principal que es nuestra relación con Dios. Nuestro Señor también murió. Jesús experimentó la muerte. Fue a la cruz, fue colgado allí, murió, pagó por nuestros pecados, por el tuyo y el mío. Lo envolvieron en lienzos sepulcrales y lo colocaron en una tumba. Luego sellaron la piedra y 3 días más tarde estaba vivo. Salió de la tumba, resucitado para nunca más morir. Venció a la muerte, le quitó su aguijón. La pregunta que te hago, ¿crees esto? Si no lo crees, este es el momento para que tomes la importante decisión de creer en Jesucristo como tu Señor y Salvador. Para terminar, unas preguntas más. ¿Qué papel estás jugando hoy? ¿Es auténtico? ¿Se ha endurecido tu corazón? ¿Has perdido la capacidad para ver tus propios errores? ¿Es un papel genuinamente cristiano? Si es así, permíteme volver a las preguntas que hice al comienzo de este mensaje. ¿Qué crees que escribirán como epitafio los que te sobrevivan? ¿Qué dirá la nota necrológica sobre tu propia vida? El Señor murió por nosotros. Nosotros debemos vivir por Él y para su gloria. Y cuando el Señor nos habla, solo hay una actitud que le glorifica. Es esta. Gracias, Señor. Gracias por hablarme. Dame un corazón obediente. Porque ¿saben cuál es la peor tragedia? Y ya lo dije hace poco. Y está en la vida de Saúl. La peor tragedia es que Dios deje de hablarnos. Ustedes recuerdan, esto pasó con Saúl. No había manera en que Dios le hablara. ¿Y a dónde fue el tipo? Yo sé que hay gente que todavía le queda la duda de que si Saúl era creyente o no. No, Saúl no era creyente. Murió como un incrédulo. Empezó como un creyente, pero murió como un incrédulo. No es que perdió la salvación. Acuérdense que aquella dispensación es diferente a la nuestra. No es que la tuvo y la perdió, o sea, como se ve hoy. Pero sí tuvo una relación con Dios y después se apartó. No tenía el espíritu morando como nosotros lo tenemos hoy. Y por ese espíritu podemos tener la total seguridad de que la salvación no la vamos a perder. Pero el tipo llegó a meterse a consultar una divina. ¿Hasta dónde puede llegar a alguien que Dios deja de hablarle? Y a veces se comienza, cuando usted viene aquí y lo que escucha en una clase de la escuela dominical o en un sermón del pastor, no le importa, sale como entró. A medida que esto ocurre, se va endureciendo más. Cuando usted llega a su casa y abre la Biblia y le pide, Señor, háblame, y Dios te habla, y enseguida que te pones de pie se te olvida lo que Dios te dijo. Te diré que un día va a dejar
de hablar, porque nuestro corazón se va a endurecer. Dios nos guarde de no llegar a ese trágico momento. Y cada día digamos, Señor, gracias porque todavía tú me hablas. Ayúdame a morir dignamente. Termino diciéndoles que ayer estuve mirando un video de John MacArthur. Muy triste. No es que la gente idolatre a MacArthur, no se trata de eso. Pero cuando alguien como él vive de la manera como vivió, a pesar de sus detractores y enemigos, y considera la influencia que tuvo y tiene en el cristianismo, uno siente tristeza, ¿verdad? Ayer, después de estar meses en el hospital, él no pudo estar en la conferencia de pastores y prácticamente se despide de la gente. Habla en un video arrastrando las palabras. Y él dice que él está consciente de que su vela se está apagando. Que está agradecido a Dios por todo lo que ha podido hacer. Y dejó la bendición a todos los que veían ese video, ¿verdad? Pero él puede morir en este mismo instante. Su vida valió la pena. Los que amamos la Biblia, aunque no estuviésemos de acuerdo con él en todo, no dejamos de admirar ese gran legado espiritual que ha dejado por ser un hombre que predica la palabra de Dios y la estudió profundamente para dejarlas a otros. Pero terminó bien, o está terminando bien. Que Dios nos ayude, hermanos, a poder hacer alguna diferencia y que esa diferencia sea siempre para su gloria. Que el Señor nos bendiga.